Nosotros, aquí como iglesia, molestamos mucho, porque molestamos mucho o insistimos en memorizar. Y es algo que como pastores decimos una y otra vez en la congregación, la importancia de memorizar las escrituras. Muchos pueden decir, pero sí molestan. Otros pueden acatar la orden. Pero el objetivo de nosotros estar insistiendo que memoricen las escrituras es para que no caigamos en lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil asistir a una iglesia cristiana, es muy fácil escuchar una predicación, es aún muy fácil leer las escrituras, pero el punto es si nuestro corazón está lleno de esa escritura. Y acuérdense que estamos dentro de un tema general que es evitando motivaciones indignas. Y de la única forma en que nosotros podemos evitar esas motivaciones indignas es cuando la palabra del Señor está en nosotros. En nosotros. De resto no podemos. Y pues, se puede caer en el tema de hoy. Para entrar en materia vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, que es toda la sección que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias. Gracias por este momento, Señor, de exposición bíblica. Seas tú, Señor, usándome para exponer fielmente tu verdad. Igual pido por tu pueblo, Señor, para que seas tú abriendo su mente, su corazón, nuestros ojos, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley. Y permite que esta enseñanza, la mañana de hoy, la pongamos por práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El jueves pasado iniciamos esa sesión de evitando motivaciones indignas, ¿cierto? Y veíamos que en la primera parte del versículo 1 y 2, que nos habla de qué? Del trabajo, ¿cierto? Y nos habla de los esclavos, literalmente, habla Reina Valera de los esclavos y de los amos. Y veíamos que muchas veces la motivación de los esclavos era ¿qué?
rebelarse contra sus amos. Y lo poníamos en contexto actual con el trabajo, con el empleado y el empleador, que muchas veces se rebelan contra el empleador. Pero ¿qué dice? No tengan esa motivación, sino que haga. Sirva, pero sirva ¿cómo? Bien. Bien. Para que no tengan motivo alguno de hablar contra quién. ¿Contra uno? No, contra la doctrina. Y de una vez el apóstol Pablo le da ese argumento para que no blasfeme el nombre de Dios y la doctrina. Y si trabaja para algún hermano en la fe, pues ¿qué le dice? Pues hágalo mejor. Hágalo mejor. Bien. Y veíamos esa motivación correcta, que cuál es trabajar bien, como para el Señor y no para los hombres. Y que debemos que evitar la motivación indigna, que es que trabajar para el otro y no para el Señor. Y hoy vamos a iniciar y vamos a estudiar solo del versículo 3 al 5. Vamos a estudiar la mañana de hoy. Del versículo 3 al 5. En los cuales lo que hace el apóstol Pablo y lo que vamos a ver ahora en adelante es un contraste entre los falsos maestros y los verdaderos maestros, que es del 6 al 10, los verdaderos maestros. Pero hoy vamos a ver los falsos maestros y vamos a ver la motivación de estos falsos maestros, las consecuencias de estos falsos maestros, vamos a ver las características de estos falsos maestros y vamos a ver qué debemos que hacer nosotros frente a estos falsos maestros. Vuelvo y repito, motivación, consecuencia, característica y qué hacer frente a estos falsos maestros. Todo eso lo podemos encontrar solo del versículo 3 al 5. Y entramos en materia. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Ya lo pudimos identificar? La motivación, las consecuencias, las características y qué debemos que hacer. Ahí están. Ahí están. Pero vamos a iniciar con las características, que es como inicia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no inicia con la motivación de los falsos maestros, sino que inicia con las características de los falsos maestros. ¿Bien? ¿Y de dónde la podemos encontrar las características de los falsos maestros? Pues sencillo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Bien, aquí el apóstol Pablo nos da 3 características de los falsos maestros. 3. Y nos hace esa introducción y nos da ese abreboca de estas 3 características en los cuales el apóstol Pablo dice, mire, si las cumple tengan mucho cuidado. Mucho cuidado de este tipo de personas. Y no es de sorprendernos que el apóstol Pablo toque la enseñanza de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque en el transcurso de toda la carta de Timoteo, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Acerca de los falsos maestros. Porque era lo que había minado la iglesia de Éfeso. Y veíamos que desde el capítulo 1 hasta el 6, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú debes que dirigirte de tal forma, debes que hacer tal cosa. ¿Para qué? Para que enfrentes a estos falsos maestros. Pero aquí ya le da una característica más específica acerca de estos falsos maestros. Y la primera característica es la siguiente, como inicia el versículo 3. Enseña otra cosa. Enseña otra cosa. Esa es la característica principal de un falso maestro. Enseña otra cosa. Iglesia, yo sé que aquí estamos hablando en el contexto de los pastores o líderes de las congregaciones, pero
esto también nos afecta a cada uno de nosotros, porque en algún momento determinado de nuestra vida nosotros somos maestros de la palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado de convertirnos en ¿qué? En un falso maestro. ¿Y cuál es la primera característica? Enseña otra cosa. Es como inicia el apóstol Pablo identificando a estos falsos maestros. Otra cosa, es una doctrina diferente a cualquier enseñanza que contradice la verdad de Dios. Es una doctrina diferente, o cualquier enseñanza que contradice la palabra de Dios. Bien, vemos que muchas veces estos falsos maestros no atacan directamente a la palabra de Dios, sino que en ocasiones usan la palabra de Dios, ¿cierto? Y la usan como escudo para muchas cosas, charlas, ¿cierto? Para mostrar una santidad, por decirlo de alguna manera. Pero ciertamente en muchas de sus conversaciones pues van a enseñar otra cosa que no está en la palabra del Señor. Y esto es un falso maestro. Exacto. Y se hace un pretexto. Eso es un falso maestro. Juan Calvino dice que estos falsos maestros, como no conocen la palabra de Dios, lo que hacen es que se llenan de terminología, y lo que hacen es que hablan simplemente de terminologías. ¿Para qué? Para confundir al pueblo y mostrarse en ellos un grado de santidad. Y es lo que habla también en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, que ¿qué dice? Que cuentan fábulas y genealogías interminables. Son personas que, como no tienen un sustento bíblico y no tienen un conocimiento bíblico, pues lo que hacen es que toman la palabra, sacan algún término y de ahí se pegan. También, cuando se dice enseñan otra cosa, es que hay ataque también directo a la palabra de Dios. Y ese ataque directo pues se puede identificar fácilmente. Pero cuando no hay un ataque directo, uno tiene que analizarlo todo. Todo. Y no es el primer caso que el apóstol Pablo dice que enseñan otra cosa. ¿Se acuerdan en Gálatas? Vamos a ir un momento a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículo del 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Amor, me ayuda en su versión. Alonso, me ayuda en su versión. Daniel, en la suya. Y yo leo Reina Valera. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os es anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amor, tu versión, por favor. Sí. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les
Gracias. Alonso. Me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, que nos llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo, pero poco. Si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo que dije antes, y ahora lo repito, si alguien les anuncia otra buena noticia diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Gracias. Daniel. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren desviar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros, como un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya les hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Gracias. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Bien, entonces aquí lo que vemos es que el apóstol Pablo amonesta a los de Galacia, pero también hace la misma amonestación a los de Éfeso, ¿cierto? ¿Por qué? No es diferente, es lo mismo. Porque aquí en Timoteo lo que está diciendo, mire, hay otros falsos maestros que enseñan otra cosa. ¿Pero qué es lo que enseñan? Pues enseñan un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que tratan de enseñar una buena nueva con ropaje de piedad, pero que es diferente. Y en Gálatas lo que hace el apóstol Pablo es que pone dos ejemplos, dice MacArthur, dos ejemplos ilógicos, pero para que se dieran cuenta el pueblo del peligro que es escuchar un evangelio diferente. Cuando él dice, si un ángel del cielo, o si yo, o si alguno de nosotros predicáramos otra cosa, sabemos que los ángeles que están en el cielo, pues no van a predicar otra cosa, ni los apóstoles tampoco iban a predicar otra cosa, porque ya habían sido llamados por Dios, por Cristo. Entonces, él pone este ejemplo para que el pueblo abriera los ojos, se dieran cuenta que no pueden recibir nada diferente a la palabra de Dios. Muchas veces, como lo dicen en Gálatas, son enseñanzas a un grado que uno puede decir, pero eso es algo insignificante. Pero eso insignificante se va acumulando y lo que va a causar, ¿qué es? Un daño enorme. Una confusión enorme. Por eso, iglesia, volvamos a Timoteo 6. Nosotros no nos podemos apartar de esta verdad. Y ahora vamos entendiendo poco a poco por qué la importancia de ir memorizando las Escrituras. Porque si no tenemos palabra de Dios, puede venir cualquier falso maestro y enseñarnos y decir, la Biblia lo dice, pero ¿qué va a pasar? Pero es mentira. Sacan del contexto o quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren decir. Y si el pueblo no tiene conocimiento, pues ¿qué va a pasar? El pueblo cae. El pueblo cae. Por eso la importancia de memorizar las Escrituras. Y me encanta cómo termina el apóstol Pablo en Gálatas. Los tales sean malditos. Los tales sean malditos. Cuando yo en mi iglesia enseño una cosa que no está en la Escritura, sencillamente sea maldito. Cuando pongo por encima las costumbres o la historia o cualquier cosa por encima de la Escritura, sea maldito. Cuando hago una práctica
que no está conforme a la palabra de Dios o que la palabra de Dios la prohíbe, el tal sea maldito. Porque es un falso maestro. Aunque lo pueda ver insignificante. Pero ¿qué daño puede causar? La Biblia lo prohíbe, listo. Por eso el apóstol Pablo, la primera característica que da de estos falsos maestros es que enseñan otra cosa. Y muchas veces no lo hacen con su boca, sino con sus hechos, con alguna práctica. Y esa práctica lo que genera es confusión. Y si genera confusión, pues pérdida del pueblo. Los tales sean malditos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, iglesia, si alguno llega a su casa, a su puerta, y le va a enseñar otra cosa, otra doctrina, que no sea la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ni le reciban, ni les abra la puerta. A no ser que sea para contender. Pero ahorita vamos a ver cómo es contender correctamente. Bien. La segunda característica que nos muestra el apóstol Pablo de estos falsos maestros es la siguiente. Ya vimos la primera, enseñan otra cosa. La segunda, no se conforman a las sanas palabras. No se conforman a las sanas palabras. ¿Por qué no se pueden conformar a las sanas palabras? Sencillamente porque no conocen las sanas palabras y enseñan otra cosa. ¿A qué se conforman entonces? El punto es, ¿a qué se conforman? Si no se conforman a la sana palabra, pues se conforman a su propia sabiduría. A su propia sabiduría. Ese tipo de maestros, de falsos maestros, nunca van a estar conforme o de acuerdo con las enseñanzas correctas y saludables de las Escrituras. Nunca. Siempre van a ir chocando. Siempre. Bien sea con una costumbre, bien sea porque quieren argumentarlos con algún pretexto, pero siempre van a chocar con la enseñanza saludable de las Escrituras. Siempre quieren ser más sabios que Dios. Por eso no se conforman a las sanas palabras. Quieren saber más y más y más, al punto de que para ellos las Escrituras no es suficiente. No es suficiente. Y vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo del 15 al 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 18. Leo para ustedes. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Voy a quedarme aquí un momento en el versículo 16. Aquí el apóstol Pedro toma de referencia ¿a quién? A Pablo. Y es una de las citas donde da mucho peso de que los escritos del apóstol Pablo son inspirados por Dios. ¿Bien? Y lo hace porque en ese entonces, en la época de Pedro y de Pablo, muchos negaban el apostolado de Pablo. Muchos lo negaban. Entonces Pedro lo reafirma con este escrito. Pero más que eso, lo que quiero es enfocarme en el versículo 16, que dice que muchos de los escritos de Pablo eran difíciles. Y en sí, si uno los toma a la ligera, ¿qué va a pasar? Son difíciles. Pero ¿qué pasa con el verdadero Hijo de Dios o con el verdadero Maestro? Lo que va a hacer es ¿qué? Escudriñar.
ir al fondo, ir a lo que quiere decir el apóstol Pablo. Pero ¿qué va a pasar con los falsos maestros? Que es lo que resalta el versículo 16. Dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen o cambian. ¿Qué dice tu versión, amor? El 3:16. Al tratar estos temas en todas sus características, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resulta en su propia destrucción. Gracias. Gracias. Los ignorantes, los inconstantes, que hacen, como no tienen una disciplina de escudriñar las escrituras, esa disciplina de la piedad que habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, no tienen esa disciplina, pues ¿qué hacen? Cogen los escritos, cogen la palabra y la tuerce con el objetivo de que la palabra diga lo que ellos quieren que diga. Ese es un falso maestro. Un falso maestro no es que el que se las da, que tiene mucho conocimiento, porque pues el que se las da, que tiene mucho conocimiento, pues sencillamente cuando uno se pone a dialogar con él, pues ¿qué pasa? Pues no sabe nada al final. A mi padre le dijeron que día, no, es que usted no sabe la carta de Filipenses. Así le dijeron, le dijo a alguien, es que usted no sabe lo que Pablo quiso decir en la carta de los Filipenses. Lo interesante es que la misma escritura nos va dando esas características de estos falsos maestros. Son inconstantes, tuercen las escrituras, como no quieren profundizar, pues sencillamente toman por encima y hacen y deshacen con la palabra de Dios. Y termina, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caiga de vuestra firmeza. Pedro continúa diciendo, mire, es que son tan convincentes que si ustedes no tienen palabra de Dios guardada en su corazón, pues sencillamente caen. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo guarda uno el corazón? Exacto. Ahí está el punto, con la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en los que nos llamamos ser hijos de Dios, pues sencillamente vienen estos falsos maestros y ¿qué hacen? Nos coge y nos arrastra. Pero sí, mire que el hombre tiene como que razón, porque tan mal que me va a mí. Y yo que tan estudioso que soy de la escritura, y vea cómo él está él, y él también utiliza la Biblia. Pues algo debe estar pasando. Si no hay firmeza en lo que dice la escritura, y si la palabra de Dios no mora en nuestro corazón, somos llevados. Por eso el apóstol Pablo dice, guárdense de estos falsos maestros. El 18, antes bien, creced en la gracia y en ¿qué? Muy bien. Ahora sí comprendemos por qué insistimos tanto en memorizar. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro termina sus escritos, sus dos cartas, con esta recomendación tan directa para la iglesia. Acordémonos que son cartas para la iglesia, cartas universales. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro a la iglesia? Mire, crezcan, no en riquezas, no en posesiones,
No en ese conocimiento secular, que es por lo que el ser humano se esfuerza todo el tiempo. No estoy diciendo que sea malo, pero se esfuerza todo el tiempo. El apóstol Pedro es que está diciendo: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que es por lo que el hombre menos se esfuerza. Menos se esfuerza. Si yo llegase a preguntar cuántos versículos nos hemos memorizado esta semana, ¿cómo quedaríamos? Ahí está el punto. No lo hago, pero ahí está el punto, para que reflexionemos. ¿Cuánto estamos creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de Dios? ¿Cuánto? Porque es que si no crecemos en esa gracia y ese conocimiento del Señor, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, pues sencillamente así asista a la puerta estrecha o a una iglesia, a lo que nos vaya a ver, a una iglesia que tenga enseñanza de la sana doctrina, si no creces en ese conocimiento, pues sencillamente te puedes volver un falso maestro. Fácilmente. O, como dice Pedro, puede ser arrastrado por un falso maestro y caer en los lazos del inicuo y caer de vuestra firmeza. ¿Qué es lo que nos asegura a nosotros? ¿Nuestra valentía? Es que yo soy pastor de la puerta estrecha, ¿a mí quién me va a hacer caer? ¿Eso me va a fortalecer? No. La palabra de Dios sí fortalece. Y es la que asegura. Por eso, la segunda característica de estos falsos maestros es que no se conforman a las sanas palabras. ¿Cómo se van a conformar si no las conocen? Si no moran en su corazón, si no está nidada en ellos. Y acordémonos que estos falsos maestros que habla Pablo a Timoteo, en toda la carta que hemos tocado el tema de los falsos maestros, no estamos hablando de unos inicuos, impíos, pecadores fuera de la iglesia. Estamos hablando de gente que asistía a la iglesia y que tenía conocimiento de la palabra de Dios. O conocimiento, o habían escuchado más bien la palabra de Dios, pero se apartaron. Entonces, el asistir solamente no es seguridad. Es parte, pero no es lo todo. Y es lo que el pueblo de Dios ha puesto como el todo. Yo asisto, ya. ¿No? Es un crecimiento. Debemos crecer. Y continúa la tercera característica. Entonces ya hemos visto dos. Enseñan otras cosas, no se conforman a la sana palabras. Y la tercera, rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 3 estamos. Si alguno enseñan otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si no se conforma a las sanas palabras, pues sencillamente ¿qué van a hacer con la doctrina que es conforme a la piedad? Pues la rechazan. La rechazan. El falso maestro distribuye o enseña una doctrina que no se basa en las escrituras, aunque utilice las escrituras. Porque puede utilizar las escrituras, pero no se basa en las escrituras. En esa enseñanza que dejó escrita nuestro Señor. Lo cual, si una enseñanza no está basada en todo el consejo de Dios, que es en toda la escritura, pues sencillamente esta enseñanza lo único que va a hacer es que la persona tenga una vida carente de santidad. Si la iglesia no es amonestada con la palabra de Dios,
si la iglesia no crece en el conocimiento de Dios, si cada uno de nosotros no crecemos en esa gracia, pues sencillamente vamos a tener una vida carente de santidad. ¿Y qué pasa si no tenemos santidad? Nadie verá al Señor. ¿Dónde lo dice? Muy bien. Ahí está el punto, iglesia. Y ahí está el punto de los falsos maestros. Como no se someten a la Escritura, no enseñan solamente la palabra de Dios, sino otra cosa, y rechazan la doctrina que es conforme a la piedad, pues sencillamente sus enseñanzas, su vida y la vida de la iglesia, el resultado es una iglesia carente de santidad. La vida de la iglesia es una iglesia que no ven deleite en las cosas de Dios, no se complace en los mandatos de Dios, dejan su cristianismo solamente para el domingo y ya, ven la oportunidad de pecar y pecan. Y Dios me perdonó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué? No, pues qué santidad. No está dando evidencia de que es hijo de Dios. Y si no te salvó, te dejó en tu estado de condenación desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué? Es que ahí está el punto, iglesia. Si en los púlpitos no se enseña la doctrina de Cristo, la doctrina de la piedad, que es lo que Pablo está enseñando una y otra vez a través de esta carta de Timoteo, sino que se enseña solo moralismo, pues sencillamente la iglesia no va a ser santa. No va a ser santa. Es un falso maestro. La iglesia va a ser, como dice Santiago, esos de doble ánimo. No se pueden afirmar en algo sólido. ¿Por qué? Porque no conocen lo sólido. Y aparte, si no tienen ese crecimiento personal con Dios, pues sencillamente menos. Porque ¿en qué se van a afirmar? ¿En qué van a poner sus pies si no es en la roca? Dice Mateo 7, en la arena. Y cuando vienen las olas del mar, el postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero. Peor. El pecado es la marca distintiva de estas personas, de estos falsos maestros y de esta iglesia que no es enseñada conforme a la doctrina de la piedad. ¿Cuál es la marca distintiva? El pecado. ¿Qué más? ¿Qué otro resultado puede haber? ¿Qué brota del corazón del hombre? Todo lo bueno, todo lo amable, lo santo, lo puro, lo que es de buen nombre. ¿Eso brota del corazón del ser humano por su naturaleza? No. Eso brota cuando la palabra de Dios mora en nosotros, porque es Dios el que lo hace brotar. Pero si no, sencillamente lo que brota es ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, hurto, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. ¿No me creen? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 21. Y 22. Bueno, y 23. Hoy estoy regalado. Marcos 7 del 21 al 23. Quien lo tenga, por favor, lee fuerte. Sí, por favor. Porque de adentro del corazón
cuales salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Gracias. Hasta el 23. Gracias. Pues sencillamente aquí el evangelista Marcos hace una explicación de qué es lo que sale del corazón del hombre, ¿cierto? Y si el hombre no es edificado conforme a la piedad, pues sencillamente, ¿qué es lo que va a salir de él? Toda esa característica. Por eso la marca distintiva de un falso maestro y de una iglesia carente de santidad, pues ¿qué va a ser? El pecado. Eso es lo que va a ser el pecado. Y sin irnos muy lejos, analicen ustedes a sus conocidos que digan que sean cristianos, pero que no conocen al Cristo de las Escrituras. ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que lo distingue a ellos? ¿La santidad? El pecado. El pecado. Vayamos a 2 de Pedro también. Otra vez 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2. Versículo del 10 al 20. 2 de Pedro capítulo 2, donde está hablando todo el contexto de los falsos maestros. Vamos a ver del versículo 10 al 20. Dice la palabra de Dios: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Aquí es lo que dice Timoteo: enseñan otra cosa, no se conforman a las sanas palabras y rechazan la doctrina de la piedad. La rechazan completamente. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncia juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar el deleite de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Y no pasa eso? Se deleitan en sus errores, se deleitan en sus pecados. Creen que lo que hacen, mejor dicho, es lo máximo y que está el deleite completo. Mire quiénes son. Sigue. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, o sea, de Satanás, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balaam era el profeta que fue contratado por Balac para ir a maldecir al pueblo de Dios. Un profeta de Dios se dejó comprar por dinero para ir a maldecir al pueblo de Dios. Y aún en ese momento, Dios permitió que una burra le hablara. Y ni por eso comprendió. Sigue. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahí está, el fin de estas personas, si no se arrepiente, va a ser trágico. No es cualquier fin. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por
por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. El que es vencido por el pecado, pues es esclavo ¿de quién? Del pecado, del que lo venció. El que es comprado por Cristo, pues es esclavo de Cristo. ¿Quién está en libertad? El que es esclavo del pecado. ¿Cuál va a ser su fin? Una densa oscuridad. Primera de Timoteo. Pablo condena a todos aquellos que no estén de acuerdo con la sana manera de enseñar, aunque no se oponga abiertamente y decididamente a la sana doctrina. Pero Pablo le dice, no, es posible que uno que no profese un error perverso o de forma abierta, pues lo haga con murmuraciones o lo haga a medio de chistes, de tonterías, pero esos chistes, murmuraciones, muchas veces tonterías, pues, ¿qué pasa? Corrompe las buenas costumbres y es dañino a un punto que no nos podemos imaginar. Por eso debemos tener cuidado y no caer en estas motivaciones indignas de ser falsos maestros. Versículo 4. Vamos a entrar al versículo 4. Están envanecidos, nada saben, y deliran de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Después de que el apóstol Pablo nos muestra las características de los falsos maestros, que son 3, ¿sí acuerdan cuáles son? Primera, enseñan otra cosa. Segunda, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera, de la piedad. Rechazan la doctrina de la piedad. Muy bien. Entonces, después de que nos muestra las 3 características de esos falsos maestros, pues sencillamente nos introduce a las consecuencias de estos falsos maestros, que es versículo 4. Están envanecidos, nada saben. A tales personas, Pablo las acusa de un orgullo tonto y vacío. En la primera frase, ¿no? Estoy con la primera frase. Están envanecidos, nada saben. Pablo los acusa de un orgullo tonto y vacío. ¿Por qué razón de un orgullo tonto y vacío? Pues porque lo que ellos ven con tanto precio, pues sencillamente no vale nada. Y a la final no tienen nada. Por eso es un orgullo tonto y vacío. No se puede imaginar un mejor castigo para castigar a los ambiciosos que declarar que todo lo que ellos aman prueban su ignorancia, dice Juan Calvino. Todo lo que ama un falso maestro, pues sencillamente lo que prueba es que su ignorancia. Porque lo que va a amar es conforme a su propia sabiduría. Por eso es ignorancia. Pablo aquí le hace una declaración fuerte, contundente a estos falsos maestros, porque acuérdense que el objetivo de ellos o el propósito que ellos querían llegar eran a ser maestros o doctores de la ley. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos en el capítulo 1. Pero ¿qué le dice a Pablo aquí a los falsos maestros? Mire, que ustedes están envanecidos, nada saben. Ese conocimiento que ustedes tienen es basura. ¿Ustedes de qué se enorgullecen si no tienen nada? Y si no tienen nada, ¿qué van a enseñar? Error. Eso van a enseñar. Error. Estas personas son como lo habla el Salmo capítulo 1. Son como paja que arrebata el viento. Son este tipo de personas.
paja que arrebata el viento. ¿Qué pasa con la paja que es arrebatada por el viento? Claro, porque no tienen algo firme, algo sólido, no lo tienen. Por eso es como una paja que se la lleva el viento. El propio tiempo va a demostrar que estos falsos maestros, pues sencillamente no tienen nada. A la final, ¿qué pasa con la paja? Cuando deja de ser el viento, se desbarata. O sirve para ser echado al fuego. No más. Aquí lo que Pablo le está diciendo, tanto a los falsos maestros como a la iglesia de Éfeso, es que permanezca en la sencillez de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes eso? Algo que me gusta es eso, la sencillez de la Escritura. No necesita rebuscárselas, ni, como dice el salmista, ni ir al otro lado del mundo, ni subir al cielo, ni a las profundidades del mar. No, lo tenemos aquí al frente y son sencillas. Tan sencillas que hasta un bebé las puedes comprender. Por eso nosotros debemos que afirmarnos en ellas. Se la dan de mucho, pero no saben nada. ¿Qué le dice Pablo? Sepan poco, pero lo que sepan, sépanlo bien. Y vayan creciendo. Creciendo. ¿Están envanecidos? Nada saben. Continúa el pasaje. Y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Quién tiene otra versión que me ayude en ese pedacito? En la segunda parte. 6:4. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Las personas tienen deseo perdido de cuestionar el significado de cada palabra. Gracias. Hasta ahí. Tal persona tiene el deseo enfermizo de ¿qué? De cuestionar el significado de cada palabra. Aquí, ¿qué dice? Dice 4. Y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Aquí este tipo de personas, como no tienen un conocimiento de Dios, ¿cierto? No entiende la verdad divina, porque ya vimos que no la entienden, se obsesionan con la terminología y atacan la confiabilidad y la autoridad de las Escrituras. La atacan todo el tiempo. Lo único que a ellos les va a interesar es que términos. Y al punto de como no conocen ni saben, pues lo único que hacen es argumentar en sus propios términos. Porque para ellos la palabra de Dios no es verdad. Es ahí donde dice, cuando habla el apóstol Pablo, que contiende, deliran acerca de cuestiones y contienda de palabras. De palabras. Sencillamente su boca se llena es de una sabiduría propia. Y esa sabiduría propia es la que habla. Y quieren saber, son términos, pero esos términos lo quieren saber para atacar las mismas escrituras y de nada les sirve. Por eso, cuando nosotros contendamos, porque debemos que contender ardientemente por esta fe que se nos ha sido dada, no contendamos a base de palabras propias, sino contendamos ¿con qué? Con la misma palabra de Dios, claro. Y yo no me imagino, no sé, a don Álvaro, póngame de ejemplo a don Álvaro hoy, debemos descansar a Alonso. Yo no me imagino a don Álvaro dictando sus clases de educación física con la Biblia debajo del brazo, ¿cierto? Y que ponga arriba las manos. ¿Qué va a pasar? No va a poder. Su Biblia me imagino que la tiene en su casa, cuando está trabajando en el colegio. Bien. Y cuando, por eso el punto que quiero llegar es el siguiente. ¿Cómo haría para contender ardientemente por la fe
y no en contienda de palabras humanas, sino contienda de la palabra de Dios. Y eso que no carga ni nada. No carga, imagínense, no carga ni datos. ¿Ah? Sí, para que Google le ayude. No, el punto es que la Biblia no necesita de Google, ni de datos, si la tiene en su corazón. Es el punto. Si la tiene en su corazón. Y algo que hemos estado hablando con mi papá estos días, es que uno por lo regular sabe es la referencia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué dice Mateo 7:21? ¿Qué dice? Muy bien, y ya uno sabe la referencia, ¿cierto? Pero el punto es, y algo que me decía mi papá, el objetivo es no saberse la referencia, saberse que el pasaje como tal. Porque si llega el caso que no tenga la Biblia y que la otra persona no tenga Biblia, ¿cómo va a ser? La referencia sirve cuando uno tiene la Biblia al lado y se acuerda y uno va y le lee, pero si no lo tiene y que llegado el caso se quede sin datos O no agarra las señales del colegio. o no agarra la señal y el internet del colegio esté malísimo, No, es que ya, no. ay, imagínense, ay. Jehová mi pastor y nada me faltará, eso sí. Pero el objetivo es no solamente quedarnos con ese pasaje de Salmo 23, o el 27, o el Salmo 91, sino que el objetivo es que debemos que conocer y crecer en ese conocimiento, ir creciendo en ese conocimiento, a fin de que cuando alguien demande razón, pues podamos darle esa razón, ¿cierto? O bueno, si pueden, pues si necesitan ayuda, los llaman a los pastores y con mucho gusto. Pero en el caso que se le corten los minutos, hasta en eso. El error para que hizo los 10 No, y se escucha jocoso, pero el punto es, lo que quiero que lleguemos al fin que quiero llegar, es que nosotros no debemos que conformarnos con lo que simplemente escuchamos acá el domingo. Los que venimos los domingos, y los jueves, los que venimos los jueves, o los que ven las prédicas. No, el objetivo es que cada día debemos que ir creciendo. Porque ¿qué pasa? Lo vimos en Pedro, ¿qué pasa con los que no crecen? Sencillamente tuercen. ¿Qué pasa ahorita que con Timoteo lo que estamos viendo? Con los que no crecen en ese conocimiento. Sencillamente cuando van a debatir en cuestión de palabras, sin ningún sustento, sin ningún argumento, y lo que va a generar es lo siguiente. Bueno, contienda de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eso es lo que genera esa contienda de palabras. Eso es. Lo primero que genera, ¿qué es? Envidia. ¿Y sabe qué? La envidia es la madre de todos los males. De todos los males. Eso es la envidia. Y lo primero que genera, ¿por qué genera envidia? ¿Por qué si en una contienda de palabras va a generar envidia? Pues sencillo, porque si una persona sabe más que la otra, entonces, ¿cómo va a saber más que yo? ¿Cómo va a saber más que yo? ¿Cómo va a conocer más que yo si yo me la paso enseñando? Y que empieza esa envidia. Y después de la envidia se genera ¿qué? Los pleitos. Comienzan las peleas. Y ya se salen del tema y terminan insultándose. Después de los pleitos, ¿qué van? Las blasfemias. Porque no va a hablar de santidad. Ay, hermano, Dios te bendiga. No. Parezco el profesor Girafales. Y después reniegan contra Dios y utilizan el nombre de Dios en vano. Insultan el nombre de Dios.
y genera malas sospechas. ¿Cómo vas a saber más que yo? No, eso es imposible. Entonces, pero cuando uno se argumenta con la palabra de Dios, a la final, ¿quién sale ganando? La palabra de Dios. Y acaba toda discusión, toda envidia, toda contienda, toda blasfemia, se acaba. Si el argumento es con la palabra de Dios. Porque llegaba el caso, alguien me dijo una vez, ay, hijito, usted hay que aprender de todos esos predicadores de hoy en día, de esos hombres de Dios de hoy en día, para que aprenda a hacer las señales y milagros prodigiosos. Y yo, ajá. Me lo llevé a Hebreos. Listo, se acabó la discusión. Si yo me pusiera a contender con palabras, ¿qué hubiera pasado? Claro, choca y duro. Pero lo dice la Biblia. Y cuando hay temor, pues, de la palabra de Dios, pues ya, hasta ahí llega todo. Por eso no contiendan con palabras propias, contiendan con la palabra de Dios. No quieran contender por un término. Término es lo de menos. Contienda con el mensaje del Evangelio. Lo tienen aquí en sus manos. Crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Crezcamos, porque esto es una labor diaria en la gracia y el conocimiento de Dios. Versículo 5. Bueno, el 4 termina: malas sospechas. 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. El apóstol Pablo continúa la crítica hacia los falsos maestros, ya que ellos se encuentran en un grado de apostasía tan alto, que lo que hacen todo el tiempo es ir en contra de la verdad de Dios. ¿Y por qué un grado de apostasía tan alto? Porque lo que le decía hace un momento, estos falsos maestros sencillamente en algún tiempo escucharon la verdad, se acogieron a esa verdad, pero no eran para la verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Se alejaron, se apartaron. Al apartarse a su propia sabiduría, pues sencillamente lo que surge son todos estos males. Entonces ya hemos visto las características, las consecuencias de los falsos maestros, de esta motivación indigna. Mira todos estos males. Pero en lo que me quiero enfocar es en la parte que dice: hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Privados de la verdad. La palabra griega que se traduce privado significa robar o despojar. Robar o despojar. Bien. Al introducirse en este versículo, lo que está haciendo referencia es que alguien fue apartado, despojado, quitado del contacto con la verdad. Eso no quiere decir que haya perdido la salvación. No quiere decir esto. ¿Por qué razón? Porque un verdadero hijo de Dios, pues sencillamente no va a ser apartado de la verdad. Lo que sí quiere decir es que indica una pérdida trágica que sufre el apóstata. ¿Qué pérdida trágica sufre el apóstata? Pues sencillamente en no tener esperanza. ¿Por qué lo sé? Porque lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Vayamos a Hebreos capítulo 10. Ya este tipo de personas, estos apóstatas o falsos maestros, cuando dice que son privados, o sea, son despojados, para ellos no es que se pierda la salvación, sino que indica un trágico fin para ellos. Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 31.
dice la palabra de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Aquí lo que dice el autor de Hebreos, lo que nos quiere decir, es que el que se aparta voluntariamente, después de que haya recibido el conocimiento, pues ya pierde todo. Y continúa. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Punto. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos mueran irremisiblemente. Y eso ya lo vimos cuando tocamos el tema de los 2 o 3 testigos. Bien, para la ley de Moisés tenía que morir irremisiblemente. Ahora continúa el escritor de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Un falso maestro hace esto. Un apóstata hace esto. Si el que incumplió la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, su pena era la muerte, ¿cuánto cree que merece un falso maestro? O un apóstata. Es ahí en lo que hace referencia el apóstol Pablo, que dice que están privados de la verdad. Y continúa. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el fin para los que están privados de la verdad. ¿Algo lindo? Horrenda cosa. Horrenda cosa. ¿Por qué razón? Porque para ellos la verdad de la palabra de Dios no les importa. Para ellos no es verdad. Para ellos la verdad es su propio razonamiento. Pues entonces están privados de esta verdad. Porque conociendo la verdad, y es lo que habla todo Timoteo de estos falsos maestros, conociendo la verdad, pero de que desecharon esa verdad, jugaron con la gracia de Dios. Dios es bondadoso y severo. Bondadosos para los que están en su bondad, pero severos para los que no y para los que caen de esa bondad. Romanos 11:25. Entonces, iglesia, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y vuelvo y le digo, crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Crezcamos. Continúa el verso 5 de 1 Timoteo 6. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí está la motivación de los falsos maestros. ¿Cuál es la motivación de ellos? Y lo habla el apóstol Pablo. La motivación para ellos es simple y llanamente el dinero. El dinero. Usted no va a ver un falso maestro andando en una Honda 100, una Honda Eco 100, modelo 2007, con los direccionales partidos. No lo va a ver. Porque para ellos no es ganancia. Para ellos todo el trabajo, todo el esfuerzo que ellos hacen, toda su motivación, todo su esmero, es ¿qué? Es el dinero. Tener más. Y tener más. Y por si acaso, tener más. Ellos no buscan crecer en la gracia y el conocimiento de Dios.
Ellos buscan crecer en sus cuentas bancarias. Que es hacer graneros más grandes, sí señor. Eso es lo que ellos buscan, los falsos maestros. Toman la piedad como fuente de ganancia, esa es su motivación. Voy a leer el comentario de Juan Calvino acerca de esta frase. Aquí está la motivación de los falsos maestros que terminan acarreando todos estos males. Este tipo de personas son hipócritas y mentirosos, porque su único interés o su motivación primordial es la ganancia monetaria. Continúa. Pero para los falsos maestros, el significado es que la piedad es un arte lucrativo. Es un arte lucrativo. Es decir, porque ellos evalúan todo el cristianismo simplemente por el lucro, por lo que pueden obtener. Continúa. Tal como si la inspiración del Espíritu Santo hubiera sido escrita con el fin de servir a los fines de su codicia. Termina. Trafican con ellos como con mercancía puesta a la venta. Eso hace un falso maestro. Para ellos todo se representa en plata. Todo. ¿No es así? Claro que sí. Los que tenemos redes sociales nos podemos dar cuenta, ese es el pan diario de las redes sociales. Del falso cristianismo actual, ese es el pan diario. De la iglesia tradicional, también es el pan diario. Porque su único objetivo es tener dinero. Dinero y dinero. Para ellos la piedad simplemente es un negocio. Se visten de ropaje piadoso, hablan términos piadosos, pero al final son unos hipócritas mentirosos, que lo único que le interesa es lo que ustedes y yo le podamos dar. Dijo alguien un día, no, es que yo sé cómo sacarle la plata a la gente. Utilizando la piedad. Sencillamente, ese pensamiento es la motivación de ese hombre o de esa persona. Una motivación como indigna. Indigna porque toma la piedad como fuente de ganancia. Tenga presente, la piedad sí es una gran ganancia. Pero es lo que vamos a ver después. Se me fue el tiempo. Es una gran ganancia. Pero estos falsos maestros la toman como fuente de ganancia. Y al final lo que va a causar es destrucción en la vida de las personas. ¿No es así? Vaya, hable con una persona que haya asistido a una iglesia supuestamente cristiana y haya perdido todo en esa iglesia. Y háblele de Dios. ¿Qué va a decir? No me hable de ese Dios. Porque por culpa de Dios perdí todo. No fue por culpa de Dios. Fue por culpa de esos falsos maestros y por culpa propia, por no crecer en el conocimiento de Dios. Destruyen. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo, apártate de los tales. Y es el qué hacer de nosotros. ¿Qué debemos que hacer de nosotros? Apártate de los tales. Y voy a leer, me encantó el comentario de Juan Calvino. Pablo prohíbe a los siervos de Cristo tener relación con tales individuos. Cuando dice apártate de los tales.
prohíbe tener relación con tales individuos. Él no solo amonesta a Timoteo para no imitarlos, sino que le exhorta a esquivarlos, como si fueran peligrosas plagas. Es lo que significa apártate de los tales. Porque aunque ellos abiertamente no se oponen al Evangelio, mas por el contrario hacen falsa profesión de fe en él, con todo su estado es contagioso. Su estado de falso maestro es contagioso. Es peor que el coronavirus. Además, si la multitud se da cuenta de que estamos en buenas relaciones con esos hombres, el peligro está en que ellos se metan entre nosotros con el disfraz de nuestra amistad. Existe el peligro de que nuestra amistad les sirva de disfraz para obtener acceso a nuestro pueblo y engañarlo. Por eso le dice, apártate de los tales. Termina Juan Calvino. Debemos pues esforzarnos hasta donde sea posible para que todos sepan que estamos tan lejos de aprobar lo que ellos hacen que ni siquiera se comunican con nosotros. Apártate de los tales. Si creíamos que el cristianismo era duro, aquí lo ponen más para arriba. A mí una vez me dijeron que nos tenían identificado como la iglesia de la sola Biblia. Y qué bonito que lo tengan identificado uno así. Cuando yo estoy hablando con esa persona, estábamos debatiendo sobre un punto escritural. Y esa persona debatía solamente con razonamientos humanos, aunque utilizó la Biblia, pero lo utilizó mal. Tan mal que dijo que la carta de Corintios era la misma que la carta de Timoteo y era dirigida a la misma iglesia. Eso es un error inmundo. Sí, no hay término alguno para decir ese error. Primero que la carta a los Corintios, ¿a quién fue escrita? ¿A qué iglesia? Muy bien, a la iglesia de Corintios. Y la de Timoteo a la iglesia de Éfeso. El punto es que uno no puede continuar con esa relación, de apartarse de esa relación. Apártate de los tales. Muchas veces podemos quedarnos solos, pero si en esa soledad agradamos a Dios, quedémonos solos. Porque si nuestras amistades aún tengan ropaje cristiano, pero su motivación no sea el de la sola escritura, simplemente apártate de los tales. Apártate de los tales. ¿Por qué no está allá? Sencillamente no es mi ambiente. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios en la cueva de Satanás? Cuando no van a escuchar el Evangelio. Apártate de los tales. Iglesia, no nos convirtamos en falsos maestros. Evitemos esta motivación indigna. Y para poderla evitar, sencillamente debemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. No hay otra manera, no hay otro remedio. O si no, sencillamente a la final va a pasar como termina el versículo 5. Y vamos a tener todas estas consecuencias que nos mostraron. Y se va a evidenciar, y se va a evidenciar las características.
Sí pudimos evidenciarlo, ¿no? Característica, versículo 3. Consecuencia, versículo 4, 5. Y motivación, versículo 5, última parte, que es simplemente el dinero. Y el qué hacer, ¿cómo termina? Apártate de los tales. Juan Calvino dice, ni tenga amistad con ellos. MacArthur dice, ni tenga amistad con ellos. Henry se dice, ni tenga amistad con ellos. Todos concuerdan en ese mismo punto, ni tenga amistad con ellos. Porque lo que va a hacer es destrucción. No solamente para su vida, sino también para la iglesia. Porque la iglesia lo va a tomar como maestro. Y al tomarlo como maestro, sencillamente él puede enseñar la falsa doctrina y puede ocasionar mucho daño. Apartémonos de los tales. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado de escudriñar tu palabra, Señor, de escudriñar tu verdad. Iglesia, oído a la enseñanza de hoy. No enseñe otra cosa, ni con su boca, ni con sus hechos, ni con su manera de hablar. Confórmate solo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No te envanezcas en tu propia sabiduría y vive de una manera que puedan ver a Cristo en tu manera de vivir. Que Dios lo continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a hacer la reunión de 5:30 a 7 por motivo de movilidad, para que de 7 a 8 podamos transportarnos a la casa.